con una oración. Oremos. Bendito y glorioso Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, alabado y exaltado sea siempre su nombre, Señor. En tus méritos preciosos, Santo Cristo bendito, suplico, Señor, que tu Espíritu Santo me acompañe y me inspire en este momento, Señor, y a cada uno de mis hermanos, para que todo el conocimiento que aquí se dé, Señor, sea para tu honra y gloria y se guarde en nuestra mente y en nuestros corazones. Padre Celestial, gracias porque a pesar de que somos inmerecedores, tú nos bendices siempre y en todo momento. Ayúdanos, Señor, a devolverte con lo que podamos, Señor, y es obedeciéndote, siendo fiel, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de corazón y perdona nuestros pecados en tus méritos preciosos, Santo Cristo bendito. Amén, amén y amén. Bueno, ahora vamos a empezar. Ajá. El capítulo de hoy solo va a ser el capítulo 29, que se titula El privilegio de la oración. Nosotros vimos, si no mal recuerdo, en el primer capítulo, que lo dio mi esposo, que lo que más se repetía, porque era como que lo primero que se tiene que tomar en cuenta es que la oración es un privilegio. Como ya lo dijimos, somos inmerecedores, pero aún así tenemos ese tal cual, y valga la redundancia, privilegio de estar frente a nuestro Padre Celestial y, mediante los méritos de Cristo, presentarnos ante Él, abrir nuestro corazón ante Él. Eso es otra frase que vamos a escuchar mucho, abrir nuestro corazón. Vamos a empezar como modo de introducción leyendo Marcos 11:24. Marcos 11:24 dice así: Por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tal cual lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es una de nuestra condición o la forma en la que tenemos que estar en la oración? Pues firmes y convencidos de que lo que estamos pidiendo se nos va a ser respondido. Tanto que sea para un sí o que sea para un no, se nos será respondido inmediatamente. Bueno, volvemos a recordar las frases icónicas, lo que es sumamente importante, y es que tenemos que estar en oración constante, orar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque si oramos de todo tiempo, siempre estamos en espíritu de oración, pues así es que nos vamos a capacitar para poder esperar a nuestro Señor Jesucristo. Y también recordar que hacer mención de nuestro Señor Jesucristo al principio y al final de la oración no es solo mencionarlo, sino que nos apropiamos de su nombre y con su nombre su carácter, es decir, con su mente y con el espíritu mismo de nuestro Salvador. Y que eso incluye el creer en sus promesas, el confiar en su gracia y el hacer sus obras. Ahora sí, empezando propiamente con el capítulo, tenemos que podemos estar con la mente atraída a Dios, es válido, meditar en sus obras, en sus misericordias, en sus bendiciones, pero todo esto en el sentido propio o pleno de la palabra no significa estar en comunión con Él. Es decir, nosotros podemos meditar mucho, agradecerle mucho a Dios, gracias Señor por todo lo que me das, aportar a la obra y hacer muchas cosas e incluso sentir atracción por la palabra de Dios. Pero eso no completa en sí el conectarse con Dios. ¿Qué es lo que falta? Pues para podernos poner en comunión con Dios, tenemos que tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Esto ya lo hemos visto, pero es importante retocarla. ¿Por qué?
porque esto significa que las oraciones, y nos confirman que las oraciones no pueden ser repetir la oración de alguien, repetir un versículo, repetir un salmo, sino nosotros, concernientes a nuestra vida real, que es algo personalizado, que no todos pasamos por las mismas circunstancias explícitamente, entonces abrirnos ante Dios. Podemos meditar en todo lo que Él nos ha dado, podemos hacer muchísimo, podemos sentirnos atraídos por la palabra de Dios, pero si no le abrimos nuestro corazón en oración, pues no estamos completamente conectados con Dios. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo para capacitarnos para recibirlo. Sabemos que orarle a Dios no es ponerlo al tanto porque Él ya sabe todo, pero es el orar a Dios, abre ese camino, como ya vimos, ese conducto, para poder empezar a recibirlo a Él, recibir sus bendiciones, recibir su Espíritu Santo y todo lo que ello implica. La oración no baja a Dios hasta nosotros, esto tenemos que recordarlo, no baja a Dios hasta nosotros, sí se inclina a Dios a escucharnos, pero no lo baja a nosotros. Más bien, y aquí empieza el meditar en el privilegio que tenemos, que es que más bien nos eleva a Dios, nos sube hasta el cielo, mediante los méritos de Cristo. La oración es una necesidad y un privilegio. Esto lo afirma la hermana White y esto debe ser. Capaz no lo sea, pero debe ser. Tenemos que buscar que sea así, una necesidad, recordando que es un privilegio. Todo el cielo está dispuesto para nosotros. Ya vimos como los ángeles siempre están dispuestos, como el mismo Padre, como el mismo Jesús, siempre todo el cielo está dispuesto para nosotros. Y sin embargo, que tampoco oramos. Esto es algo de reflexión. Para los seres celestiales es su mayor delicia estar en comunión con Dios. Entonces, si ellos que son perfectos sienten que lo mejor es estar con Dios, pues nosotros tenemos que buscar también esa sensación, pedirle a Dios, Señor, ayúdame a yo también sentir que sea un privilegio. Si no lo es, pues pedírselo. Aquí va la primera condición para que Dios nos ayude. ¿Cuál es esa primera condición? Sentir la necesidad de que Dios nos ayude. Es decir, Dios no nos va a ayudar si nosotros no sentimos la necesidad de su ayuda. Tal cual como una persona sana. Una persona sana no necesita un médico. Pues una persona que se sienta autosuficiente, pues no necesita a Dios. Nosotros tenemos que sentirnos que necesitamos de Dios. Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si estamos apegados a algún pecado conocido, es importante, el Señor no nos oirá. Mas la oración del alma arrepentida y contrita siempre será aceptada. Esto es otra condición, o se puede ver como otra condición. Nosotros tenemos que ya ir pensando en, Señor, te entrego todo. Señor, te entrego todo mi ser. Ayúdame. Como ya vimos, nosotros no podemos engañar a Dios. Si nosotros tenemos pecados que de verdad no nos arrepentimos de ellos, pues pedírselo así tal cual. Señor, no siento arrepentimiento por esto. Ayúdamelo y dámelo. Porque no podemos engañar a Dios. No podemos querer ser hipócritas. Cristo, por sus méritos y su sangre, nos salva, pero debemos cumplir con las condiciones que se nos demanda. Esto vimos cada vez que Dios decía, pide y se os dará, pero también decía las condiciones. El que me ama guardará mis mandamientos. Aquí otra reflexión para entender de que realmente la oración es un privilegio. Al orar sinceramente, conectamos nuestra mente con la de Dios. O sea, nuestra mente se conecta directamente con Dios. O sea, literalmente nosotros nos conectamos con Dios. O sea, imagínense qué privilegio. Un ser
tan grande, tan omnipotente, tan grandioso, y nosotros nos podemos conectar con él. La perseverancia en la oración es otra condición. Eso ya lo vimos, que no es orar, la oración no es solo esas 3 oraciones personales diarias, no es solo la oración con la familia, es constante oración. No tiene que ser siempre de rodillas, ya lo hemos dicho bastantes veces, es estar siempre en espíritu de oración, es tener a siempre Dios en la mente. Para que nos ayude, para evitar caer en tentaciones y para conectarnos más con Dios, para podernos preparar, como ya vimos. Vamos a leer Juan 1:4. Sí, lo leo. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este es un concepto interesante que estuvo comentando el hermano Angel y que es bastante relevante para mencionar, que es que la vida de Cristo, que en él es donde estaba la vida, es la luz que se nos da, es decir, esa verdad presente, ese evangelio, esa verdad de Cristo, pues tiene relación o lo relacionan con la vida en sí de Cristo. O sea, en el mensaje está la vida de Cristo. Vamos a repetir un párrafo que ya habíamos leído y que aquí se vuelve a mencionar y que es importante repasar porque hay personas que este privilegio de la oración solo se la toma a personal, a si yo oro personalmente. Pero resulta que no es así. El privilegio y las bendiciones también están fuera de uno mismo. Es decir, voy a leer. Los que están realmente procurando estar en comunión con Dios, esos que de verdad creen que quieren buscar la comunión con Dios, asistirían o asistirán a los cultos de oración, fieles en cumplir su deber. Imagínense, lo relaciona a asistir a los cultos de oración como un deber, ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. No se puede obligar a nadie a que haga, aunque por muy bueno que sea, no se puede obligar a nadie a hacer nada. Sin embargo, es importante que todos conozcan la importancia, el privilegio de asistir a cultos de oración, reuniones de oración. Antes de este párrafo, se volvía a mencionar sobre que en las reuniones de oración es donde hay bastante luz, lo importante, lo sano espiritualmente que es asistir a esas reuniones. Y bueno, es importante volverlo a repetir. No descuidemos ninguna oración. Esto implica la oración en familia, la oración con hermanos, la oración en sí con parejas, con otras personas. Sobre todo, eso sí no se puede jamás descuidar, es bueno, ninguna, como ya vimos, pero por encima, la oración privada, porque esta es la vida del alma, la vida del alma. Entonces, ¿cómo alimentamos nuestra alma? Pues con la oración. Obviamente, ya vimos en el capítulo anterior que para con Dios no es una cosa, o incluso lo que vimos aquí al principio, no es que yo solo hago esto y descuido lo otro, o hago lo otro y descuido esto. Para con Dios es un complejo, es hacerlo todo al mismo tiempo, poco a poco, pero con intención de hacerlo todo. No es como que yo primero... es decir, primero me leo la Biblia y después que veo a ver si voy a predicar o, a ver,
un ejemplo mejor. O yo me leo todos los libros de Elena, o yo siento, hasta que no sienta que me capacite completamente, que esté al 100%, no salgo y predico, no salgo y le doy el conocimiento a mi propia familia que vive conmigo. O sea, no funciona así. Tiene que ser un camino, un poco a poco, pero buscando ir añadiendo e ir completándonos. Abrimos nuestra alma al ojo penetrante de Dios. Sabemos que el enemigo nada crea nuevo. Esto del ojo que todo lo ve, el símbolo incluso Illuminati y todo esto, es una copia barata de lo que realmente es de Dios. Y sabemos que nosotros sí tenemos un tercer ojo, sí sabemos que es la puerta espiritual que tenemos, pero sabemos que el enemigo lo conecta con otras cosas, con las cosas de él. Pero es importante saber que nosotros, cuando abrimos nuestro corazón, pues lo abrimos al ojo penetrante de Dios, que Dios ve en nosotros y trabaja en nosotros. Así como anduvo Enoc, ¿verdad? Que siempre se mantuvo en oración constante, siempre en comunión con Dios, porque sabemos que caminó con Dios. ¿Qué significa que caminó con Dios? Que estuvo siempre conectado a Dios. ¿Y cómo aprendimos ya de que cómo se conecta uno con Dios? Incluso nuestra mente con su mente, pues con la oración. Entonces, obviamente, Enoc tuvo ese espíritu de oración, y si Enoc representa a esos 144,000 que no conocerán la muerte, pues ¿cómo tenemos que estar nosotros? Pues siempre en espíritu de oración. O sea, son cosas súper sencillas y sumamente lógicas y completamente en concordancia con la palabra de Dios. Satanás no puede vencer al que se apoya en Dios. Si nosotros, como vimos, perdón, si nosotros le pedimos a Dios que nos dé sus ángeles para que nos protejan, que nos cuiden, pues ahí no hay cabida para el mal. La hermana White insiste mucho en abrir la puerta del corazón para recibir el apoyo y la bendición de Dios y tener constante comunión con el cielo. Esto se nos aclara incluso o se reafirma con Apocalipsis 3:20. Vamos a leer Apocalipsis 3:20. Sí. 3:20. Leo, es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas gracias, hermanita. Sí, entonces vemos que esto nos confirma que si nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, pues Cristo va a entrar, cenará con nosotros, estará con nosotros, nos transformará. Que nuestros pensamientos se vuelvan a Él, a Dios, tan naturalmente como la flor se vuelve al sol. Esto suena hasta poético y es algo que tenemos que pensar mucho. No tendemos al bien porque nacimos en pecado y la tendencia en sí de la mancha del pecado es al mal. Pero que nuestros pensamientos, si estamos constantemente conectados con Dios, pues será natural en vez de actuar por impulso, el buscar a Dios, pensar en Él y que poco a poco se vaya volviendo algo natural. Así como el hacer ejercicio, así como cualquier hábito que uno tenga. Uno se levanta y da gracias a Dios, o cualquier persona que se levante y sepa que lo primero que tiene que hacer es colocarse las sandalias o irse a cepillar, pues que así que no tiene que maquinar mucho para saber que tiene que hacer eso, que ya el cuerpo lo hace casi que automáticamente, pues así tiene que ser nuestros pensamientos, casi automáticamente pensar en Dios. Pero eso lleva esfuerzo. No podemos cansarlo ni agobiarlo. Esto es otro recordatorio. No cansamos a Dios, no lo agobiamos. No pensemos en que Dios es un Dios. No le pongamos
características humanas. Y nosotros podemos cansarnos, agobiarnos, fastidiarnos, pero él no, a él no le pasa esto. Ninguna cosa es demasiado grande para él. O sea, es el dueño y gobierna y ordena y dirige el universo entero. Todo lo que conocemos y lo que no conocemos, todo lo gobierna él. Pues obviamente que no es demasiado, nada es demasiado grande, él por encima de todo. No hay en nosotros ningún pasaje oscuro que él no pueda leer. Esto me recuerda a lo que ya vimos también de que no pensemos en que lo más sucio que tengamos nos avergoncemos hasta un punto de no presentárselo a Dios porque, Señor, esto es demasiado sucio como para presentártelo. No, al contrario, es sacar toda esa suciedad y presentarlo para que Él nos limpie. ¿Cómo nos va a limpiar entonces si nosotros seguimos guardando y guardando sucio? Ajá, aquí voy a leer un párrafo entero que va un poco en relación a lo que leímos anteriormente. Leo. Es bastante interesante. Dios no pretende que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, esas personas que prefieren como que alejarse y hacer las cosas de Dios por su cuenta y solos. Ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de la oración. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. El que no hace nada más que orar, el que piensa que solo necesita orar y ya, pronto dejará de hacerlo o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a estar con él. ¿Por qué? Porque está siguiendo a Dios a la manera suya, a como esa persona quiera. Eso lo vimos. No es solo orar sin obrar, ni solo obrar sin orar. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar la cruz, cuando dejan de trabajar ardientemente por el maestro que trabaja con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulos para la devoción. Esas personas que piensan que, como lo dijimos, es a su manera. Yo lo digo a mi manera, o personas extremistas que dicen, no puedo ni siquiera hablar con las personas del mundo porque son muy sucias. Todos estamos sucios, todos necesitamos a Cristo, todos lo necesitamos. Sí, ciertamente nosotros debemos ser diferentes, eso se entiende, pero no significa que no tengamos que relacionarnos con las personas del mundo. ¿En qué sentido? Porque también está el otro extremo de personas que son muy liberales, pero en el sentido de que si nosotros recibimos la bendición de la verdad, pues hay que tener esa empatía y esas relaciones sociales para poderle llevar el mensaje de una manera, la mejor manera posible, poco a poco. Ese es el punto de orar. Como vimos, es pedir bendición, pero ¿para qué? Para mí, para reservármela. No, para compartirla con otras personas. Así lo hizo Cristo, porque nosotros tenemos que hacerlo diferente. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. Es por eso, solo piden para ellos. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuera con qué trabajar. Es eso, no piden para darle a los demás, solo piden para ellos. Es salvación propia y ahí no está Dios. Voy a seguir leyendo otro párrafo, también bastante interesante. Dice, escuchen esto, sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de asociarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el servicio de Dios. Entonces, esas personas que creen que si yo no me reúno con hermanos para orar, si yo no me reúno con hermanos para leer la palabra, si yo no me reúno con hermanos para
meditar en la palabra o lo que sea, pues no tengo pérdida alguna. Y aquí la hermana Well lo deja clarísimo. Sufrimos pérdida. Y más adelante vamos a ver que es un daño grave espiritualmente. Y ojo, no lo digo yo, lo está diciendo la hermana Well. Las verdades de su palabra pierden en nuestra alma su vivacidad e importancia. Cuando descuidamos eso, pues poco a poco vamos perdiendo la importancia en la obra de Dios, en el servicio de Dios. Nuestros corazones dejan de ser alumbrados y vivificados por la influencia santificadora y declinamos en espiritualidad. Son palabras fuertes, son palabras mayores, como decimos aquí. En nuestra asociación como cristianos perdemos mucho por falta de simpatía mutuas. Eso, simpatía con los demás, simpatías con nuestros hermanos, simpatías con cualquier persona. No podemos sentirnos por encima de nadie. El que se encierra completamente dentro de sí mismo no está ocupando la posición que Dios le enseñó. Entonces, para esas personas que creen que yo puedo solo, yo puedo sola, no necesito hermanos, no necesito a nadie, yo y Dios. Realmente ahí no está Dios, porque Dios está diciendo otra cosa. Entonces, yo con un Dios ficticio. El cultivo apropiado de los elementos sociales de nuestra naturaleza nos hace simpatizar con otros y es para nosotros un medio de desarrollarnos y fortalecernos en el servicio de Dios. ¿Cómo yo sé si lo estoy haciendo bien? ¿Cómo yo sé que estoy predicando de una manera adecuada? ¿Cómo yo sé si voy en buen camino si no hay nadie que me pueda aconsejar? Dios nos hizo sociales. De por sí, nuestra naturaleza es social, es hablar con alguien. Entonces, si Dios nos los está poniendo hasta en nuestra propia naturaleza, hasta en nuestro carácter, pues, ¿por qué ir en contra? Si todos los cristianos se asociaran hablando entre ellos del amor de Dios, los cristianos, estamos hablando de hermanos, ¿no? Y de las preciosas verdades de la redención, su corazón se robustecería y se edificarían mutuamente. Estamos hablando de edificación, un cuerpo, un templo, que a la vez forma otro templo. Es, tanto como lo dice nuestra iglesia, una rueda dentro de otra rueda. Es un matrimonio dentro de otro matrimonio. Aprendamos diariamente más de nuestro Padre Celestial, obteniendo una nueva experiencia de su gracia y entonces desearemos hablar de su amor. Así nuestro propio corazón se encenderá y reanimará. Ya para ir concluyendo, vemos muy pesado orar en todo momento, pero no nos cansamos de quejarnos o de las cosas del mundo. Esto es como un modo resumen de mi parte, de que se puede a veces como, bueno, es que orar en todo momento es necesario. Sí, es necesario, es vital, lo vimos, de vida o muerte. Es así. ¿Por qué es de vida o muerte? Porque si Dios me dice que para recibir a Cristo y estar preparada para su segunda venida, tengo que estar en espíritu de oración y no estoy en espíritu de oración, pues no me preparo para la segunda venida y por ende, pues tengo muerte eterna. O sea, es sencillo. Y ahora sí, por último, lo último que dice este capítulo, y lo voy a leer tal cual, es que presentémonos pues con gozo reverente delante de nuestro Creador, con acciones de gracia y voz de melodía. Esto está escrito en Isaías 51:3. Y leo. Ciertamente consolará Jehová a Sión, somos su pueblo, ¿no? Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso.
y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Esa tiene que ser nuestra actitud. Alabanza, agradecimiento constante, entonar himnos a Dios, como lo vimos. Cuando estamos felices, pues alabemos. Cuando estemos tristes, cuando estemos en momentos difíciles, pues oremos. Y después vendrá la bendición, así que por ende volveremos a alabar. Hasta aquí el capítulo de hoy. Bastante provechoso, bastante bueno. Hay cosas que se repitieron, pero que son necesarias. Así que bueno, el que quiera comentar, que levante la manita. Hermanito Naudi. Gracias, hermanita Jocelyn. Muy hermoso su taller, como siempre, con la bendición de Dios. Siempre la está bendiciendo usted con el Espíritu Santo. Bueno, mira, quería pues comentar. Nosotros tendremos que ser imitadores de Cristo, ¿no? Ser cristiano es ser semejante a Cristo, ¿no? Imitadores de Él. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, el tiempo que estuvo en este mundo, siempre dependió de la oración. Él siempre estuvo ahí orando. Cuando Él terminaba, por decirlo así, su faena de predicar, de llevar el mensaje, de sanar y de dar consejo, Él quedaba exhausto. Nuestro Señor quedaba cansado porque lo daba todo, lo entregaba todo a la causa de su Padre, de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué hacía Él? Se retiraba, oraba sin cesar, era perseverante. Y cuando Él hacía eso y volvía fortalecido. Era como un refrigerio la oración para Él. Entonces, vemos una vez más este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que debemos nosotros imitarlo. Y eso lo hacemos muy poco. Muy poco, ¿por qué? Bueno, por diversas circunstancias, ¿no? Sabemos que cada persona tiene sus quehaceres, sus afanes, sus apegos en este mundo, pero es ahí donde tenemos que nosotros poner a Dios siempre en el primer lugar. Y para eso hay que trabajar mucho, con mucha fe y mucha oración, mucha unión con Dios. Y lo que está diciendo la hermanita es muy importante, como le dijo también el hermano Ángel en el taller de la oración. Hay una parte que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener ese corazón abierto, ¿sí? Abrir nuestro corazón. ¿Qué es abrir nuestro corazón a Dios? Es exponer, expresar nuestras propias necesidades. Eso es abrirle el corazón a Dios, que seamos abiertos, que seamos claros con Dios, porque ya Dios nos conoce y sabemos, Él sabe por lo que estamos pasando, el tipo de angustia, el tipo de problema, Él ya lo sabe, pero Él espera de nosotros que nosotros le abramos el corazón. Así cuando el hermanito Ángel lo expuso en el taller, así cuando uno tiene un mejor amigo, que uno llega y uno tiene cualquier problema, uno busca a ese amigo y le cuenta todo a ese amigo. Se lo cuenta todo, pero ¿por qué se lo cuenta? Porque uno confía en ese amigo y le entrega, le dice absolutamente todo y se apoya en él. Pues así tenemos que hacer nosotros con nuestro Dios. Verlo es nuestro Dios, pero también verlo como un amigo íntimo. Tenemos que andar para arriba y para abajo con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros lleguemos al punto de familiarizarnos con Cristo, de estarlo buscándole en oración continuamente, va a llegar un momento que vamos a tener lo que dijo el hermanito, una oración sin cesar, donde se mantiene una unión no interrumpida. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar continuamente en oración
tanto mental como de rodillas, pero cuando nosotros llegamos a ese punto va a ser tan familiar para nosotros andar con Cristo que el enemigo no va a tener ninguna posibilidad de tentarnos. ¿Por qué? Porque estamos tan unidos a Cristo, lo tenemos tanto en nuestra vida que dependemos ya tanto de Él que para hacer cualquier tipo de obra le estamos orando. Bien sea para salir de compras, bien sea para buscar un trabajo, bien sea para hacer una diligencia, en todo momento nosotros tenemos que estarle orando a Dios por cualquier cosa. Y cuando nosotros agarremos eso como un hábito santo y comprendamos esa relación con Cristo, el enemigo tiembla y no va a tener ninguna posibilidad porque vamos a estar rodeados de los santos ángeles. Aunque no lo pidamos a Dios, Dios los envía porque sabe que esa alma ya se ha entregado demasiado y está íntimamente ligado con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener esa puerta abierta del corazón a Cristo, dejarlo entrar, dejarlo que Él cene con nosotros y nos transforme, pero todo está en nosotros, porque si nosotros no abrimos ese corazón a Dios, no nos sinceramos con Dios en la oración, no le contamos absolutamente todo, pues mientras sigamos abrigando cualquier pensamiento, mientras sigamos abrigando cualquier idolatría, entonces eso es como un obstáculo para nosotros podernos conectar de verdad con nuestro Padre Celestial, porque somos conductos, nos conectamos. Lo maravilloso, lo que está diciendo la hermanita, lo maravilloso que es que estamos conectados con Dios en la oración. Por eso es que el enemigo insiste en que el ser humano no caiga en oración, lo evita, porque él sabe que esa es la única vía para que el ser humano pueda estar en contacto con lo celestial, es decir, con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro intercesor. Nos presentamos ahí con nuestro Señor Jesucristo, velado en Él, y Él nos ve, Él nos escucha y nos perdona por medio de su Hijo, porque para eso lo mandó. Entonces, debemos practicar la oración, así como está diciendo la hermanita Jocelyn, así cuando uno practica un ejercicio que se prepara y poco a poco se va preparando hasta va a llegar hasta el punto de tener un cuerpo perfecto, un cuerpo hermoso, así debemos ser nosotros los cristianos con la oración, no descuidarla. Cuando nosotros no tengamos ganas de orar, hay que orar, así no tengamos ganas, lo dice el espíritu de profecía. Y lo dice la palabra de Dios. Y Cristo nos dejó muchos ejemplos. Cristo siempre oraba y oró sin cesar hasta el último día de su vida. En este mundo, Cristo oró todo el tiempo y enseñó a sus apóstoles a orar. Por eso es que cuando vieron los apóstoles a su Padre Celestial orando, a nuestro Señor, así sería el escenario o el espectáculo que vieron, la manera como oraba nuestro Señor Jesucristo, que ellos se le acercaron y le pidieron, Padre, ayúdanos, enséñanos a orar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, hermano. Oremos cada vez más y asistamos siempre a las reuniones de oración, porque eso también nos ayuda. No solamente orar en privado, como dice la hermanita, sino también en grupo, en familia, en público. Siempre hay que andar orando, porque ese es el único medio que nuestro Padre Celestial tiene el contacto con nosotros. No nos dejemos que el enemigo nos venza. Si es verdad que hay momentos que, bueno, somos seres humanos y caemos, pero para eso está Cristo, para que nos levante cada día con mayor fuerza y sigamos adelante. Muchísimas gracias, hermano. Sí, ni para qué comentar, todo totalmente acertado. Hermanita Luisa y hermanito. Bueno, hermana, en este taller me pareció tan importante, de verdad,
porque como lo dice aquí en los evangelios, que nuestro Señor Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y abrir nuestro corazón al Señor Jesús es estar constantemente en presencia de Él, y no solamente de Él, sino de su Padre. Y eso nos lleva a crecer más. La oración debe ser, como dice ahí, constante, y es verdad, porque si uno deja de orar, es abrirle la puerta al enemigo. Y de verdad que esto para mí significa una gran experiencia, el orar constantemente, porque muchas veces, aun cuando estamos orando, ¿verdad? Y se lo digo por experiencia, el enemigo trata de meterse, pero cuando uno le dice abiertamente, yo confío en el Señor, se aparta. Entonces, este taller es de mucha importancia para nosotros. Y como dice el hermano Naudi, y usted también, pues que uno debe de estar reunido, ir al culto las veces que pueda, y estar en constante oración. Nosotros, Tomás y mi persona, siempre estamos en constante oración, porque si no, mire, nos han ocurrido tantas cosas, hermanita. Digo, bueno, y entonces nosotros no vamos a poder ir a ver a los hermanos. Es que nos han ocurrido tantas cosas que de verdad pero nosotros confiamos en el Señor. Y fíjese que de verdad es una bendición, porque mire, hemos estado tan quebrantados, pero en la oración nos nutre, nos llena, y eso ha sido el alimento que nos ha levantado. Y de verdad que le doy gracias al Señor porque este taller y todo lo que vemos ahí con ustedes los hermanos nos han llenado, y lo que vemos en todo lo que pasa el hermano San Vicente es algo grandioso, de verdad. Ignorar todas estas cosas, de verdad que nos alejaría del Señor, porque todo lo que acontece, todo lo que hemos visto, nos ha hecho crecer en nuestra familia y a nivel de oración con el Señor Jesucristo. Ya. Muchísimas gracias, hermanita. Claro, claro, es que el alimento espiritual es la palabra de Dios. Y estar conectados con Dios constantemente, pues, es llenarnos. Obviamente, Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe la sinceridad de cada uno. De hecho, hay que dar gracias a Dios que existen por lo menos este tipo de tecnologías para nosotros poder conectarnos. Ustedes que lo sabemos, o sea, si se sienten malitos, no están tan bien de salud, son personas mayores, obviamente se entiende y Dios conoce los corazones. Diferente fuera que con intención ustedes no quisieran reunirse. Eso ya es otra cosa. Una persona que realmente no quiera reunirse con los hermanos porque yo no los necesito, eso es otra cosa, totalmente diferente. Y sabemos que en su caso no es así. Y Dios eso lo entiende completamente. Eso, no se preocupe. Más bien, buenísimo que siempre se mantenga en espíritu de oración. Eso es muy, muy, muy bueno. Bueno, ya lo vimos. Las oraciones en grupo, las oraciones con nuestros familiares y todo son importantes, pero sobre todo la oración personal. Sin embargo, es eso. O sea, lo vimos. Para con Dios no es un como yo quiera, no es como yo prefiero orar sola y no unirme. No es así. Ya vimos que es una pérdida espiritual la que se hace cuando no nos unimos con hermanos para
para nutrirnos espiritualmente. Eso es una pérdida. Entonces, no, y es esa simpatía, crear simpatía, porque ¿por qué yo no quisiera reunirme con mis hermanos? O sea, ¿acaso tengo rencores? Eso es algo que no está bien. Sabemos que no podemos sentir rencores contra nadie, mucho menos con nuestros hermanos, porque ¿cómo nos va a llegar la lluvia tardía? ¿Cómo vimos también esa unión? ¿Cómo vimos esa armonía que tenemos que ser? Tenemos que ser uno. Tenemos que querer ser uno para poder ser uno. Porque si no, si yo no me uno con ellos que ya están uniéndose, pues yo soy la que voy a quedar por fuera. ¿Y por qué yo no querría unirme con ellos? Entonces, significa que estoy acariciando un pecado, que es o rencor, o envidia, o lo que sea. Entonces, ahí es donde está el problema grande, que es donde Dios dice, como vimos, los ángeles se alejan. O sea, ¿quieres que te ayude o no quieres que te ayude? O sea, ¿quieres ser ayudado o no? Si yo digo, Señor, porque todos todos tenemos pecados que acariciamos, pecados que nos cuesta sacarnos, que nos cuesta, de hecho, dárselos a Dios para que Dios nos los quite, porque están muy arraigados, porque vivimos una vida antes de conocer a Dios y acariciamos mucho ese pecado y ya se ha hecho muy grande. ¿Qué pasa? Que si nosotros no se lo ofrecemos a Dios, le decimos, Señor, tómalo tú, toma tú mi vida, porque ni yo tengo fuerzas para entregártela, pero quiero que la tomes, quiero que de verdad me ayudes. He ahí la diferencia, de que nosotros tenemos que ser más empáticos, tenemos que cultivar ese amor por nuestros hermanos. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya vimos, no es como que una cosa u otra, es todo. Es el conjunto de todo. ¿Alguna otra persona que quisiera comentar? Hermanito Naudi. Sí, bueno, que quería agregar era a la hermanita Luisa, al hermanito Tomás, que bueno, que no se preocupen, quédense tranquilos porque Dios conoce sus corazones, Dios conoce sus vidas, Dios conoce su sinceridad, como lo estamos hablando aquí, Dios conoce todo. Lo importante acá es que no descuiden la oración y ustedes han estado en oración, han estado en contacto con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo. Y así que no se preocupen por eso, hermanita, porque nosotros comprendemos aquí, todos los hermanitos nos comprendemos cuando realmente un hermano no puede asistir, no es porque no quiera, sino que bueno, el enemigo a veces, y siempre ha sido así, coloca todas las trabas del mundo, porque el enemigo sabe cuando un alma sincera está entregada a Dios y quiere reunirse con sus hermanos espirituales. Por eso que hace todo lo que está a su alcance, lo que Dios le permita, hasta cierto punto, le permita hacer al enemigo para que esa persona o ese hermano no se pueda reunir. Pero mientras estén en oración, mientras estén siguiendo ustedes todo lo que hace la iglesia, nuestra iglesia madre, la iglesia de Cristo, es como si estuviera con nosotros. Y como dice la hermanita Jocelyn, gracias a Dios que tenemos estos medios, estas redes sociales, que por lo menos nos vemos aquí y compartimos. Eso es lo importante. Y el amor se siente, hermanita, el amor se siente. Así es, así. Los extrañamos muchísimo, eso sí que quede clarísimo. Los extrañamos muchísimo. Seguiremos pidiendo por ustedes. Esperamos verlo pronto y abrazarlos pronto. Pero mientras, bueno, esperemos a que sea Dios el que decida cuando nos vemos de nuevo personalmente para darnos ese abracito sabroso. ¿Otra persona que quisiera comentar? No se escucha, hermanita Luisa, el audio. Decía que si no hay otro más que quiera hablar, yo quiero pedirle a mis hermanos un gran favor. Mi nieta que está en Barquisimeto tiene que ser operada de manera urgente y quisiera pedir oración por ella, porque de verdad que no reunimos los recursos para que esa operación se lleve a cabo por ahora.
porque sé que el Señor nos va a dar las provisiones que necesitamos. Ella se llama Karin Elena Maza González, por favor. Carmen Gracias. Elena. Karin, con K. Karin Elena Karin Elena Maza González, Maza González. Ok, por favor. anotadísimo. Gracias. Claro que sí, hermanita. Gracias. Vamos a orar por ella. Vamos a orar Claro por que ella. sí, hermano. Gracias. Todos aquí estoy segura, vamos a orar por ella. Bueno, entonces, si no hay más manitas arriba, entonces vamos a orar. Mil gracias a todos, de verdad. Gracias, hermanita. Muy, muy provechoso y muy gustoso este taller. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Bendito y glorioso Padre Celestial, honra y gloria sea siempre elevadas hacia ti, Padre. Por tus méritos preciosos, Santo Salvador, Cristo bendito, suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo nos inspire, Señor, en cada oración y en cada momento, en especial en este momento, Señor. Gracias, Santo Padre Celestial, por tu misericordia infinita, porque a pesar de todo el mal que hemos hecho, Señor, tú sigues viendo algo en nosotros, Señor. Ayúdanos a entregarnos completamente a ti, Señor, a sincerarnos completamente, a abrir nuestro corazón a ti, Señor, a conectar nuestra mente constantemente a la tuya, Señor, para que tú cuando vengas en tu gloria, Señor, puedas decir que has conseguido, Señor, a tus fieles siervos, Señor. Eso es nuestro deseo de corazón. A pesar de que somos pecadores, Señor, queremos confesarnos siempre ante ti, de que cometemos males, Señor, pero queremos hacer siempre tu voluntad. Ayúdanos a poder alcanzarla, Señor. Ayúdanos a santificarnos día a día, ayúdanos a no acariciar más pecados, Señor, tanto conocidos, y muéstranos los que aún no conocemos, Señor. Ayúdanos a poder ser parte de los 144,000, Señor. En tu santo y glorioso nombre, Santo Padre Celestial, en tus méritos preciosos, Santo Cristo Jesús, escucha nuestras súplicas, Señor. Escucha a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y con especial petición, ayuda, Señor, a la sobrina de la hermana Luisa, Señor, que esa operación sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces su vida, Señor, que todo sea para darte honra y gloria, Señor. Tú conoces a la persona, Karin Elena Maza González, Señor. La presentamos a ti para que hagas sobre ella, Señor, tu voluntad. En tu santo y precioso nombre, Cristo bendito, perdónate, suplicamos, Señor, nuestros pecados, y escúchanos y ayúdanos a siempre estar en espíritu de oración. Amén, amén y amén. Amén. A ver. Gracias. Feliz noche. Gracias, hermanita. Que Feliz noche. descansen. Descansen. Nos vemos el sábado si Dios quiere. Dios mediante, Dios mediante. Hasta luego. Dios los guarde. Chao, Eri, Chao. cuídate. Besitos, Cuídense. Cuídense. Chao, hermanita Milagro.